Buenos días, apreciados asistentes, profesores, director de programa, compañeros e invitados a la Semana de Enfermería. Mi nombre es Natalie Guisa Villamizar, estudiante de 10º semestre, actual pasante internacional de Enfermería. En estos momentos me encuentro haciendo mi pasantía en la Universidad Mayor en Santiago de Chile durante este semestre. A continuación, les voy a presentar la revisión bibliográfica que realicé como resultado de una observación que realicé durante mi práctica clínica en un hospital público en Santiago. A continuación, les presento la revisión bibliográfica que tiene por nombre La terapia de presión negativa como alternativa para el manejo avanzado de heridas. Como primera parte, las nuevas alternativas para el manejo de heridas suponen un reto para el sistema sanitario de estar a la vanguardia con tecnologías avanzadas que como principal objetivo promueven la cicatrización de heridas, manteniendo una condición óptima, la recuperación de los pacientes en el menor tiempo posible y su costo-efectividad frente a métodos tradicionales, sin olvidar que ha tenido una progresiva evolución en los últimos años y han tenido gran aceptación en el sistema de salud. Entre estas tecnologías, aparte de la presión negativa, que es lo que les voy a hablar a continuación, podemos encontrar la biotecnología, injertos de piel, tratamiento con células madre, terapia con oxígeno hiperbárico, entre otras. Se escogió la terapia de presión negativa por ser la más conocida y utilizada en el campo clínico y ambulatorio. Como objetivo general es realizar o fue realizar una revisión bibliográfica basada en evidencias científicas sobre la terapia de presión negativa como alternativa de tratamiento para el manejo avanzado de heridas. La metodología utilizada fue la búsqueda sistematizada de artículos científicos en bases de datos reconocidas como Science Direct, PubMed, Cochrane, revistas internacionales como The American Journal of Medicine, Journal of Wound Care y buscadores médicos basados en la evidencia clínica como UpToDate. Las palabras claves utilizadas fueron heridas, cicatrización de heridas y piel. Se obtuvieron 13 artículos en inglés y en español y los criterios para la selección fueron fecha de publicación menor a 5 años relacionados con terapia de presión negativa y su uso en heridas agudas, crónicas y o quirúrgicas. ¿En qué consiste la terapia de presión negativa? Que a lo largo de la presentación la llamaremos NPT, que son las siglas en inglés. Es un sistema no invasivo, dinámico y multimodal que promueve la cicatrización de una herida mediante la aplicación de presión negativa. Esta terapia fue descrita en 1997 por Argenta y Moriwas y desde entonces múltiples estudios experimentales avalan sus efectos en la reducción del edema, mantiene un ambiente húmedo, estimula la angiogénesis, la perfusión de los tejidos, elimina el exudado y el material infeccioso, también su eficacia respecto a las curas convencionales con menor necesidad de ellas, mayor confort del paciente y menor tiempo de estancia hospitalaria. A continuación les muestro 3 ejemplos de terapia de presión negativa comerciales en los que se encuentra la terapia BAC, que es muy conocida, la Renasys de Smith & Nigel y el sistema Vivano de Harman, que son terapias los cuales tienen sus propios aparatitos que aportan la presión negativa a la herida, tienen su mismo sistema de control de presión, tiene su sistema de recolección por vacío, su sello hermético, que es primordial en esto, y sus apósitos también. Les venía diciendo pues sus efectos, como les comenté, y en este caso les quiero mostrar principalmente esta imagen que muestra la instalación de la terapia en el área clínica. Se hace en una sala de cirugía, se hace con técnica séptica y obviamente realizada por personal experto en este tema. Este es un ejemplo de la instalación de la terapia de presión negativa en una herida de abdomen abierto. Las indicaciones para la terapia de presión negativa son las siguientes. Es importante, antes de hablar
de lo que les iba a comentar, de que esta terapia favorece la curación de herida por segunda y tercera intención, que es aquella primera intención retrasada, y se indica en heridas agudas, crónicas y subagudas. Agudas como traumáticas, quemaduras por segunda intención, colgajos e injertos. Fracturas abiertas, bueno, como heridas agudas. Heridas crónicas como úlceras por presión, úlceras diabéticas, úlceras por insuficiencia venosa o arteriales. Subagudas como heridas abdominales, fístulas entéricas y dehiscencias quirúrgicas. Igualmente, se ha comprobado su utilidad en heridas infectadas y no infectadas. Como contraindicaciones, se contraindica principalmente a pacientes con neoplasias en la herida, con amplia superficie de tejido necrótico, en el cual se recomienda de igual manera primero desbridar y luego considerar si el uso de la terapia, con vascularización comprometida por el riesgo de isquemia, con osteomielitis complejas, que también se recomienda retirar el material infeccioso y si es posible la aplicación posterior de la terapia, fístulas no entéricas sin explorar y pacientes con trastornos psiquiátricos. El rango terapéutico de presión negativa, el cual es un tema muy importante aquí a discutir en esta terapia, ya que se aplica una presión subatmosférica o negativa en el lecho de la herida y hay una presión estándar que es de menos 125 milímetros de mercurio que se comprobó en el primer estudio registrado sobre la terapia de presión negativa que fue en 1997 y en el cual se informó que esta terapia se producía un aumento significativo en la formación del tejido de granulación y se produjo también cambios óptimos en el flujo sanguíneo en una herida de origen porcino. Este estudio lo realizó Argenta y Moriguas, como les había comentado antes. Igualmente, aunque hay muchos estudios relacionados con el tipo de presión a utilizar en esta terapia, aún existe incertidumbre sobre la magnitud y el régimen de presión a utilizar. Por tanto, en 2011 se realiza un consenso internacional pues con miras a recopilar toda esa información y tratar de llegar a un consenso, a un acuerdo entre expertos para la aplicación de esta herida. En este consenso se recomienda que se utilice una presión negativa en un rango entre menos 40 y menos 150 milímetros de mercurio. Igualmente, la evidencia clínica en los últimos años muestra que no existe un valor de presión negativa óptima. Tenemos la estándar, pero no la óptima. Y esto cabe resaltar que la mayoría de esta evidencia es dada mediante modelos experimentales, lo que puede variar la sensibilidad de los métodos utilizados. Sin embargo, hay estudios que señalan que en niveles bajos de presión, que son aquellos considerados entre menos 40 y menos 80 milímetros de mercurio, resulta suficiente para producir contracción de heridas grandes y pequeñas, incluso a presiones de menos 20. Se ha demostrado consistentemente que también se produce aumento de flujo sanguíneo en niveles altos de presión negativa entre menos 50 y menos 175. Presiones menores de 20 no se evidencia ningún tipo de estudio que indique que sea indicado y que mayores de 200 obviamente ya produce efectos negativos sobre la herida. Se pueden existir casos en los que se llega a considerar el aumento o la disminución de la presión conforme sea necesario. Se recomienda un aumento o disminución en intervalos de menos 25 milímetros de mercurio, en situaciones como las siguientes. Si se aumenta, por ejemplo, en drenajes excesivos, heridas de gran volumen, utilización de uno o varios apósitos en la herida. Si disminución de este intervalo, de este nivel, puede ser en pacientes muy jóvenes o de edad avanzada, riesgo de hemorragia excesiva, digamos en pacientes que están en terapia anticoagulante, dolor que no cede la analgesia, equimosis alrededor de la herida. Es importante recalcar que estos valores deben individualizarse conforme a las necesidades del paciente y las metas de tratamiento de la terapia de presión negativa. Se pueden hablar de metas y objetivos que se necesitan alcanzar con la terapia de presión negativa. Hay muchos, pero se pueden agrupar en 5. El primero es el manejo y protección de la herida. El segundo, la preparación de la herida para cierre quirúrgico o por segunda intención. Tercero, mejorar el pronóstico de la herida. Cuarto, la comodidad del paciente. Y quinto, reducir costos. Lo ideal es que
se elija una sola meta de tratamiento para que en determinado tiempo se vaya reevaluando y consecuentemente ir escalando con la terapia. La literatura habla de dos modalidades de terapia, continua e intermitente. Sin embargo, varios autores hacen referencia a una tercera modalidad que es la variable. La terapia de presión continua mantiene un nivel de presión constante, generalmente se aplica a menos 125 y es ideal aplicarla en las primeras 48 horas. Intermitente es aquella terapia de liberación cíclica y paulatina de presión con un ciclo de 5 minutos encendida, 2 minutos apagada, alternando entre 80 milímetros de mercurio y pues sin presión. La variable es aquella que combina estas dos y proporciona una transición suave entre estos dos niveles de presión negativa. Ejemplo, alternando entre menos 10 y menos 80. Manteniendo un ambiente de presión durante toda la terapia, se produce un efecto de estimulación mecánica, hay aumento del flujo sanguíneo, incluso hay estudios que llegan a recomendarla más que la terapia intermitente. El control de la terapia de presión negativa, tenemos tres aspectos, entre ellos está el manejo del dolor, en los cuales como factores, como fluctuaciones en los niveles de presión, recambio de apósitos, malestar físico y estrés, pueden ser efectos comunes esperados en la terapia. Sin embargo, minimizarlos y garantizar la comodidad del paciente y su adherencia es importantísimo. Por lo tanto, administrar terapia analgesia y ajustarla cuando sea necesario. Algunos autores recomiendan que es más común utilizarla al inicio de la terapia o antes del recambio de los apósitos porque se produce mucho dolor, ya que no se ha evidenciado de que en el resto de la terapia se produzca el dolor. Sin embargo, hay ocasiones que es necesario. También hay evidencia que formas alternativas, entre comillas, para aliviar el dolor, como la aplicación de lidocaína tópica, solución salina tibia y cambios de material más frecuentes, pueden complicar el uso de la terapia y disminuir sus beneficios. El cambio en los apósitos generalmente entre 48 y 72 horas, si la herida está controlada, no infectada, se recomienda no más de 3 veces por semana y tener un cronograma fijo de recambio. Cuando hay heridas con infección es el mismo tiempo, pero obviamente se establece en función a la evaluación del estado de la herida y el cuadro clínico del paciente. La duración del tratamiento en promedio entre 4 a 6 semanas. Complicaciones informadas en el uso de esta terapia. Se ha comprobado que es un método seguro, de manejo sencillo y tasa aceptable de complicaciones. Estudios informan que estas complicaciones están el dolor, el daño cutáneo, erosión del tejido adyacente, reacciones alérgicas a los materiales, infección de la herida y aumento del tamaño de la misma. También se puede hablar de la costo efectividad de la terapia, aunque ya les había mencionado, y aparte les menciono también reducción de molestias en los pacientes, tiempo de hospitalización reducidos, tiempo invertido en el cuidado de enfermería y materiales igualmente reducidos, reducción de los costos del sistema sanitario, que es uno de los aspectos importantes. Como conclusiones, que la terapia de presión negativa, como un sistema no invasivo, dinámico y multimodal, ha entrado a la vanguardia en el manejo avanzado de heridas. Su eficacia respecto a curas convencionales con menor necesidad de ellas, mayor confort del paciente, menor tiempo de estancia hospitalaria y reducción de costos, como había mencionado. Actualmente han surgido estudios científicos que avalan su uso en diferentes situaciones clínicas. La evidencia científica, como les había dicho, no existe una presión negativa óptima porque pues la evidencia son modelos experimentales y puede resultar muy sensible. Los niveles de presión a utilizar deben ser acordes con las necesidades del paciente y las metas de tratamiento. Es más beneficioso fijarse una sola meta, como ya les he mencionado, en determinado tiempo para que se vaya reevaluando. Se requieren de más estudios que comparen la eficacia de las modalidades existentes de la terapia de presión negativa. El manejo del dolor es un tema coyuntural en la terapia de presión negativa y se necesita más investigación en estas dos partes. Y la terapia de presión negativa como terapia de uso seguro, manejo y sencillo y tasa aceptable de complicaciones. Estas son las referencias bibliográficas de mi revisión. Les agradezco a todos su atención. Muchas gracias por permitirme participar en la Semana de Enfermería. Me siento muy orgullosa representando a mi universidad. Muchos saludos a todos mis compañeros y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo y saludos desde Santiago de Chile.